Querido Padre que moras en los cielos, rogamos que tu presencia esté en medio nuestro. Que puedas moverte libremente en este lugar y ahora al abrir tu palabra, permite que podamos entender el significado de la cena del Señor, que podamos captar que Jesucristo es para toda la humanidad. Rogamos que puedas moverte libremente en este lugar y que al salir de tu iglesia en esta mañana salgamos reconociendo que hay un Dios poderoso que dio su vida por nosotros, que regresa por nosotros y si hoy le aceptamos podemos ir a morar con Él por toda la eternidad al reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, hoy vamos a estar hablando acerca de las ordenanzas de la iglesia. Y quizás usted dice, pastor, ese término de ordenanza como que me suena un poco raro. ¿Sabe, hermanos? Hay otro término que es un poco más raro todavía. Y es el término sacramento. Y estoy convencido que usted está quizás más relacionado con el término sacramento que con el término ordenanza. Si usted es católico, usted sabe que la iglesia católica tiene sacramentos. Pero la iglesia adventista no tiene sacramentos. La iglesia adventista tiene lo que conocemos como ordenanzas. Ahora, pastor, ¿cuál es la diferencia entre un sacramento y una ordenanza? El sacramento es algo visible que confiere gracia invisible. ¿Qué cosa es un sacramento? Algo, ¿qué cosa? Visible que confiere, ¿qué cosa? Gracia invisible. Es decir, en la iglesia católica, si usted va a disfrutar de la cena del Señor, ellos entienden que el pan y el vino, cuando usted lo come, le transfiere gracia porque ese pan y ese vino literalmente es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Me están entendiendo? Es decir, la iglesia tiene sacramentos, no la adventista, hay iglesias que tienen sacramentos porque ellos creen que participando del pan y del vino es que van a recibir la gracia. Nosotros como iglesia adventista no tenemos sacramentos. Nosotros como iglesia adventista tenemos ordenanzas. Nosotros entendemos que el pan y el vino simbolizan ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pero no son el cuerpo y no son la sangre. ¿Me están entendiendo? Es decir, que nosotros en la iglesia nuestra tenemos ordenanzas. ¿Cuáles son dos de las ordenanzas que tenemos en nuestra iglesia? Número uno, el bautismo. ¿El bautismo es un sacramento o es una ordenanza? Una ordenanza. Ahora, ¿por qué ordenanza? ¿Quién lo ordenó? Jesús. ¿Qué dijo Jesús con respecto al bautismo? El que creyere y fuera ¿qué cosa? Bautizado, ¿qué cosa? Será salvo. Ahora, nosotros también tenemos como iglesia adventista otra ordenanza. La otra ordenanza que nosotros como iglesia tenemos es la cena del Señor. Hoy no vamos a hablar de la ordenanza del bautismo. Hoy vamos a hablar acerca de la ordenanza de la cena del Señor. Ahora, la cena del Señor, para entender la cena del Señor, tenemos que ir al primer libro de Corintios, a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a centrarnos en el versículo 24, 25 y 26. Ahora, ¿en qué contexto está hablando Pablo con respecto a la cena del Señor? Hermanos, en la iglesia de Corintios había un problema. Había un problema bien grave y era que las personas estaban celebrando algo conocido como la Pascua. ¿Cuántos recuerdan la Pascua? Ahora, el antecedente más antiguo del origen de la fiesta de la Pascua, tenemos que remontarnos al principio cuando los primogénitos iban a morir y todo aquel que tiñera el dintel de su casa con la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasaría. ¿Y qué sucedería con esa persona? El primogénito no moriría. Ahora, los israelitas, los judíos, hicieron una celebración de este día. El día en que Dios
por la sangre del cordero hizo el milagro que los primogénitos de la casa por donde el ángel pasó, al tener el dintel manchado con la sangre del cordero, el primogénito no llegara a morir. Ahora, amados, los israelitas trajeron esta tradición de esta fiesta que simbolizaba algo grande, simbolizaba liberación. Y yo quiero que te entiendas en esta hora, la cena del Señor, más que tú estar triste, debe traerte liberación porque simboliza que Cristo te libertó del pecado cuando murió en la cruz del Calvario. Y ahora, amados, la iglesia de Corintios comenzó a celebrar la Pascua. Pero lo más impresionante es que ellos estaban celebrando esta fiesta, pero no habían entendido el significado. Porque Jesucristo en el aposento alto con sus discípulos hace una transición. Entendamos el contexto. La iglesia judía de aquel tiempo seguía con sus tradiciones. Cristo en el aposento alto con sus discípulos da esta ordenanza. La gente seguía creyendo en qué cosa, en las fiestas tradicionales. Cristo hace qué cosa, la transición del judaísmo a qué cosa, al cristianismo. Y ahora haciendo esta transición, Jesucristo les dice, mira, yo necesito que la cena del Señor sea de esta manera. Partan el pan, coman el vino, pan símbolo de mi cuerpo, sangre, el vino símbolo de mi sangre. Y en este contexto, Pablo llega a la iglesia de los Corintios y las personas iban a la cena del Señor no entendiendo el significado de la cena del Señor, sino que iban con hambre a saciar su hambre. Porque no es como hoy que se celebra con el vinito y el pedacito de pan. En ese tiempo, hermanos, era una fiesta. Había para comer, diciendo en un buen cubano, y para llevar. Quiere decir que las personas decían, yo voy para esa fiesta a llenarme ¿qué? La barriga. Y Pablo llega a la iglesia de Corintios y les dice, miren hermanos, yo creo que ustedes están comiendo indignamente porque ustedes no están viniendo a lo que tienen que venir. Ustedes solamente están aquí para llenarse la barriga. Entonces nosotros hoy día nos sacamos concepto, este puede participar, el otro no puede participar, pero cuando Pablo está hablando literalmente en qué cosa es participar indignamente en la cena del Señor, se está refiriendo a una sola cosa. Se está refiriendo a no comer entendiendo el significado de lo que en sí es la cena del Señor. Pastor, ¿y mi niño puede participar? Pastor, ¿y si yo no soy bautizado puedo participar? Si la persona que no es bautizada y el niño que no es bautizado no comprende el significado, mejor que no participe. Pero si comprende el significado, usted no estaría comiendo indignamente. ¿Me hago entender en esta hora? El problema está cuando usted está participando del pan y del vino, símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, y usted lo está comiendo sin ni siquiera saber el significado de lo que está comiendo. Pero la iglesia adventista practica la cena del Señor de una manera bien abierta. Ahora, antes de desarrollar más el mensaje con respecto a quienes pueden participar, porque usted dirá, pastor, eso que usted me está predicando, no, porque yo nací en una cultura donde me decían que solo podía comer del pan aquellas personas bautizadas, y a mí me decían, prepárate cuando te bautices como niño, vas a poder participar del pan y del vino, y entonces si no eres bautizado y eres adulto tampoco. Te voy a mostrar por la Biblia quiénes pueden comer del pan y qué simboliza el pan y por qué podemos comer. Pero antes de entrar en este tópico, quiero hacer una reseña un poquitico acerca del verso que Jesús está hablando en el capítulo 11, verso 24, que dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, ¿esto qué cosa es? Mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de ¿quién? De mí. Verso 25. Así tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo ¿qué? Pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria de ¿quién? De mí. Es decir, hasta aquí lo conocemos muy bien.
Pero donde me quiero detener un poquitico, antes de explicarle quiénes son los que pueden participar y quiénes no, el versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Queridos hermanos, en este pasaje tiene tres dimensiones. La primera dimensión es pasada. La segunda dimensión es presente y la tercera dimensión es futura. Pastor, no lo veo. Te lo voy a explicar. En el versículo 26 dice, así pues todas las veces que este pan, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Es decir, dice claramente, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciamos. Es decir, el acontecimiento claramente está en el presente. Pero ¿dónde se encuentra el pasado, pastor? Tenemos que ir al verso 25 donde dice, asimismo, tomando la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces en memoria de mí. Es decir, en el verso 25 Jesús nos está diciendo, miren queridos hermanos, les está diciendo a los apóstoles, cada vez que ustedes coman esto, ustedes se van a recordar de mi sacrificio, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Ahora, el acontecimiento de la cruz del Calvario, ¿es presente o futuro? Es pasado. Es decir, el acontecimiento acá que Jesús les está mostrando a ellos, es decir, cuando la iglesia se reúna de boca de ratón y preparen la mesa del Señor y preparen el pan y preparen el vino, están recordando que un día yo morí por ellos en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros en el último sábado del año 2017? Estamos recordando una sola cosa, que en el pasado Jesús murió por ti y por mí. Y gloria a Dios por eso. Porque sin la muerte de Jesús, sin el derramamiento de su sangre, sin que su cuerpo sin mancha fuese partido, nosotros hoy no tendríamos derecho a la vida eterna en su santo y bendito nombre. Por eso, amado, la cena del Señor no es un momento de tristeza. La cena del Señor es un momento de alegría, porque cuando nos reunimos acá, recordamos que un día nuestro Salvador vino a este mundo y murió por cada uno de nosotros para que pudiésemos alcanzar la vida eterna en su nombre. Pregunto, ¿no es lindo terminar el año recordando esto? ¿No es lindo terminar el año en nuestra iglesia reunidos celebrando no un año nuevo, sino celebrando un año más de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la cual preparó la transición para que tú y yo al aceptarle pudiésemos entrar al reino de los cielos? El verso 25, cuando tú lo leas en una santa cena, recuerda siempre que lo que te está anunciando es y diciendo, un día en el pasado Jesús murió por ti. Y al morir por ti, tienes derecho a entrar al reino de los cielos. En el presente lo encontramos en el verso 26 cuando dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Está hablando en qué cosa? Cuando usted está comiendo el pan, bebiendo el vino, usted está anunciando la muerte ¿de quién? Del Señor. Hoy, al tú participar, tú no solamente estás recordando, sino que estás anunciándole al mundo entero que Cristo un día vino y murió por ti y por mí. Ahora, lo más lindo de esta promesa la encontramos en el versículo 26 al final, que dice, la muerte del Señor anunciamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, hermanos. Noten que en la cena del Señor está todo el evangelio. La muerte de Cristo en el Calvario, que vino por primera vez a morir por nosotros. Le decimos al mundo cuando la comemos que estamos anunciando que un día Jesús murió, pero también estamos recordando que un día este mismo Jesús que murió, que resucitó, que se levantó, regresará. Cuando tú participas en la cena del Señor,
Tú no solamente estás recordando que en el pasado tú pecaste, tú fallaste, no solamente estás en el presente agradecido porque Él te perdonó, sino que tú estás aquí sentado diciendo, Señor, yo participo de tu cena porque tengo fe que un día tú regresarás y comeré la cena contigo en el reino de los cielos. Hermanos, qué lindo terminar el año recordando esto, ¿verdad? Qué lindo terminar el año recordando no solamente que Cristo murió por mí, sino que Cristo aún en el presente, su sangre sigue teniendo poder para perdonarme. Gloria a Dios. Y que no solamente me perdona, sino que un día regresará por mí y me llevará a comer esta cena, no en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Ahora, habiendo dicho esto, entonces, pastor, ¿quiénes pueden participar? ¿Qué simboliza el pan? ¿Qué cosa es el pan? Saben, hermanos, yo no juzgo a muchas personas que tengan sus conceptos y sus ideas con respecto a quién puede participar y quién no, porque aún en el tiempo bíblico, los discípulos caminando con Jesús tampoco entendían para quién era el pan y quién podía comer el pan. No lo entendían. Vayamos a la Biblia para que puedan entenderme en esta hora. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 6. A partir del verso 34, usted va a encontrar una historia tremenda. Es la primera vez que Jesucristo multiplica los panes y qué más. Y los peces. Y sigue conmigo en este estudio para que no te pierdas en esta hora porque es la parte central del mensaje. Jesucristo llega y multiplica el pan para los judíos. Es decir, el primer milagro, que Jesús hace es para el pueblo judío. Y me va a decir, pastor, ¿y cómo usted sabe? El texto habla por sí solo. El hecho es que, haciendo un poco de historia, había un muchachito que tenía esta merienda. Usted conoce los detalles, no vamos a entrar en estos detalles. El caso es que la multitud tenía ¿qué cosa? Hambre. Y viene un discípulo y le dice, Señor Jesús, vamos a dejar ir a la gente porque aquí el pan como que no va a dar, no está alcanzando, no hay manera de poder alimentar toda esta multitud. Jesucristo le dice, ¿y por qué ustedes no le dan de comer? Y el discípulo quizás dijo, ahora sí que el maestro no le está funcionando bien la neurona. Las neuronas como que no le funcionan. ¿De dónde nosotros vamos a sacar dinero para darles pan de comer? Ahora, aquí es donde ellos ya empiezan a perderse con el simbolismo del pan. No entienden. Jesucristo les está hablando, denle ustedes de comer y ellos están botados por completo de qué les quería decir Cristo Jesús. Y ahora dice la Biblia que ¿cuántos panes le trajeron a Jesús los discípulos? ¿Cuántos panes? 5 panes. Este número 5 es muy importante en la cultura judía. ¿Y cuántos peces? 2 peces. Y mire, eran 5 ¿qué cosa? Ahora, los peces no cuentan acá porque estamos hablando de ¿qué cosa? De pan. Estamos hablando de pan. Y siga todo el estudio con respecto al pan. Es decir, Jesucristo cuando le traen estos 5 panes, dice que entonces Él lo primero que hace es tomar el pan, ¿sí o no? Él toma los panes, después que toma los panes, los bendice. Usted puede encontrar esto en este capítulo 6, después del verso 34 en adelante. Usted lo puede leer en su casa, por honor al tiempo no vamos a leer todos los versículos. Él toma el pan, lo bendice, lo parte y después ¿qué hace? Lo da. Fíjense, todavía no ha sucedido la Santa Cena en el aposento alto, pero ¿qué está haciendo Jesucristo? Preparando la mente de ¿quiénes? De los discípulos. Él está tomando el pan, bendiciendo el pan, partiendo el pan y dándoles a ellos pan para que le dieran ¿a quiénes? A toda la multitud de judíos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué judíos? Por la región donde él se encontraba, número 1. Y número 2, porque acá aparecen números, según los estudiosos y los teólogos, que son muy significativos. El número 5 era importante para los judíos. ¿Qué simbolizaba el número 5? El Pentateuco. Noten que para ellos todo era
el Pentateuco, la Torá, como le decían, y los profetas. Todo se basaba en el Pentateuco. Y no es casualidad que fueran ¿cuántos panes? 5 panes. Pero lo más impresionante es que usted va a ver que dice el verso 42, comieron todos y se saciaron, verso 43, y recogieron de los pedazos de lo que sobró de los peces y de las cestas llenas del pan. Y dice, los que comieron eran ¿cuántas personas? Como 5,000, pero lo más impresionante que dice la historia es que sobraron ¿cuántas cestas llenas? 12. ¿Qué simbolismo, según los estudiosos, le aplican al 12? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántas tribus eran? Es decir, Jesús les está diciendo a los discípulos que hay pan para todos, pero para todos los judíos. 12 tribus, 5 panes. 5 panes el Pentateuco, muy judío, muy en el contexto judío, pero las 12 cestas que sobran simboliza que en Israel habían 12 tribus y todo el mundo estaba dentro de esas 12 tribus, es decir, había pan para todo el pueblo judío. Amén. En la cena del Señor, hoy aquí en la iglesia de Boca de Ratón, hay pan para todos los miembros. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, amados, Jesús, después de multiplicar los panes y los peces y alimentar a 5,000, sigue estando el número 5, dice que Jesús hace algo, le dice a los discípulos, pasemos al otro ¿qué? Lado. Usted va a ver que automáticamente el verso 45 hace la transición de que Jesús sale de allí y va al otro ¿qué? En el libro de Marcos, la palabra el otro lado simboliza la gente de afuera. Simboliza a los mundanos. Cada vez que usted va a encontrar que él se fue al otro lado, era que él estaba en la parte judía y pasó a la parte donde estaban ¿quiénes? Los infieles, los impíos, los gentiles. Pero Jesús es tremendo, hermanos. Él, después de multiplicar el pan para 5,000 personas del pueblo judío y decirle a sus discípulos que él toma el pan, él lo bendice, él lo parte y él lo reparte, y después de decirles a ellos cuánto sobró, sobraron 12 cestas, hay pan para todos, él no solamente se queda con los judíos, él los monta en el barco y le dice, pasen ¿a dónde? Al otro lado. Usted conoce la historia, se forma la tempestad, la tormenta, Jesús aparece caminando por encima de las aguas. Ellos dicen, es un fantasma. Versículo 50, dice, versículo 50 de este mismo capítulo 6, dice, porque todos lo veían y se asustaron, pero enseguida habló uno de ellos y les dijo, les habló y les dijo, tened ¿qué cosa? Ánimo, soy ¿qué cosa? Yo, no temáis, verso 51, subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaron. Y mira lo que dice el verso 52. Hermanos, ¿en qué contexto están ellos? Un fantasma, la tormenta, el barco hundiéndose. Pero ahora mira con lo que le sale Jesús en el versículo 52. Pues aún no habían entendido lo de los panes. ¿No parece un texto fuera de contexto? Si están hundiéndose, están hasta aquí con el agua, Jesús se aparece, es un fantasma. Y Jesús le dice, no temáis, soy yo, no tengan miedo. El viento se calma, dice el verso 52 claramente. Pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjense, Jesús les está dando un mensaje y ellos están como en otro mundo. La tormenta, el barco, y Jesús se le aparece diciendo, no teman, soy yo. Pero mira, ¿saben qué les pasa a ustedes? Que ustedes aún no han entendido lo de los panes y los peces. Y los discípulos tenían el corazón duro porque ellos, al igual que muchos de nosotros, creen que la salvación es solamente para los adventistas del séptimo día. Y aunque nosotros digamos, es para todos, en el corazón decimos, pobrecito el que no sea adventista. Pobrecito. Ahora Jesús, después de salir de esto, llega al otro lado. ¿Qué les dije que simbolizaba el otro lado? Los gentiles, los impíos, los paganos, los que no merecían salvación. Ustedes recuerdan que a Pedro se le tuvo que aparecer un ángel para decirle, ve y acepta a Cornelio. Si no es el ángel, Pedro no hubiera transado.
Porque nosotros analizamos la historia de Pedro, sí, pero hermano, ellos tenían sus raíces bien arraigadas, que la salvación solamente para quienes eran, para los judíos. Ahora, en el capítulo 8 hay una segunda alimentación. Ahora esta alimentación ya no es para los judíos. ¿Ven qué lindo es Jesús? Ya no es para los judíos. Esta segunda alimentación es para los gentiles, porque Jesús realiza esta alimentación del otro lado. Versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde? Versículo 8, capítulo 8, versículo 4. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde? Ahora, tal parece que estos discípulos eran de cabeza dura. Hermanos, ¿qué acababa de pasar del otro lado en la parte judía? ¿Qué había hecho Jesús? Un milagro. ¿Cuánta gente comieron allí? 5,000 o más, dicen los teólogos. Ahora, Jesús está del otro lado. ¿Y sabe qué están diciendo los discípulos? ¿De dónde le vamos a dar de comer? ¿Sabe por qué ellos pensaban esto? Porque ellos decían, la bendición solamente es para nosotros. Jesús, aquí sí hay que comprar pan porque esta gente no son judíos. Es lo primero que podemos sacar. Lo segundo que podemos sacar es que a veces nos falla la fe. Dios hace un milagro hoy por nosotros y al segundo que damos la vuelta se nos olvida de lo que Dios hizo por nosotros. Hermano, al llegar este año quizás estás pasando por momentos difíciles donde tú crees que te ha ido mal, pero mira hacia el pasado y recuerda cuántas cosas grandes Dios ha hecho contigo. Y no empiezas a decir, ¿de dónde? ¿Cómo Dios me va a ayudar? El mismo Dios que te ayudó ayer te va a ayudar hoy y por toda la eternidad. Dice la sierva de Dios que no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos de la manera y la forma en que Dios nos ha guiado hasta aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ahora los discípulos, después de haber visto que Dios había multiplicado el pan para 5,000 personas o más, le están haciendo la misma pregunta de nuevo. ¿No se parece a nosotros, no se parecen a nosotros ellos hoy día? ¿No se dan un aire a la situación nuestra hoy? Dios hace un milagro, nos libra de un cáncer, nos sana, nos aparece otro y nos estamos muriendo de nuevo. Nos botan de un trabajo, Dios nos consigue, nos vuelven a botar de ese trabajo y se acabó el mundo. Nos divorciamos, nos va mal y entonces Dios no puede hacer el milagro de conseguirte un esposo mejor que el que tenías antes. Dios es poderoso, hermanos. Pero ahora los discípulos, como no entienden nada, ellos le están diciendo, ¿de dónde pues vamos a sacar pan? Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra. Fíjense lo mismo, si usted nota, las dos historias son parecidísimas. Y dice que le trajeron ahora no 5 panes. ¿Cuánto le traen? 7 panes. El número 7 es bien importante y usted me va a entender. En la cultura hebrea estaba relacionado con el paganismo. En la cultura hebrea usted va a entender que el 7 es bien significativo. Ahora, ¿para cuántas personas Jesucristo multiplica acá? ¿Para 5,000 o 4,000? 4,000 personas. Es decir, que Jesucristo ahora sigue el mismo protocolo. Toma el pan, ahora no lo bendice, sino que da gracias. Toma el pan, da gracias, lo parte y ¿qué más hace? Lo da para que todo el mundo coma. Ahora, es impresionante notar que después que todo el mundo come, usted va a buscar en el texto que sobraron 7 cestas llenas. Y sigue apareciendo ¿qué número? El 7. Aparecen 2 números, el 4,000 que es el 4 y el 7 aparece en los panes primero y después aparece el 7 en lo que sobra. ¿Ustedes creen que lo que sobró es casualidad? Asimismo como en la de los 5,000 sobraron 12 cestas que simboliza que hay pan para toda la nación, todas las tribus judías hay pan. También el 7 en la cultura hebrea y en ese tiempo simbolizaba los 7 territorios que ellos desplazaron para entrar a Canaán. Ellos tuvieron que desplazar 7 naciones cuando conquistaron Canaán, la tierra prometida. Para ellos el 7 simbolizaba lo mundano.
Y el 4 simbolizaba en el tiempo bíblico los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste. Ahora Jesús les está diciendo a ellos que hay pan no solamente para los judíos, sino que también hay pan para todos los gentiles en todo el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es decir, el pan es para ¿cuántas personas? Para todos, hermanos. Por eso cuando la cena del Señor se presenta en la iglesia, es una cena abierta. Todo el mundo puede participar porque Jesucristo dio provisión de pan para ¿cuántas personas? Para todo el mundo. Miren, siguiendo la historia, los fariseos le piden señal milagrosa a partir del capítulo 11. Ahora, en el versículo 14 sucede algo. Verso 14 del capítulo 8. Si quieren pueden ponerlo en la pantalla. Dice, se olvidaron los discípulos de llevar ¿qué cosa? Fíjense, del capítulo 6 al 8 todo tiene que ver con ¿qué? Con pan. Y el pan, y el pan, y el pan. Ahora los discípulos se olvidan de traer pan. Y entonces él le dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, versículo 16. Y entonces discutían entre sí diciendo, ¿quiénes estaban discutiendo entre sí? Los discípulos entre sí, dice, entonces discutían entre sí diciendo, él está diciendo todas estas cosas, yo parafraseando el texto, ¿es porque no trajimos pan? Fíjense, ellos están totalmente perdidos de lo que Jesucristo quiere hacer con ellos. Ahora, a partir del versículo 18 dice, teniendo ojos no veis, les dice Jesús. Vamos a leer desde el 17 para que entiendan un poquitico más el contexto. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué están discutiendo? ¿Porque no tenéis pan? Le dice Jesús, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros ¿qué? Corazones? ¿No se le parece cuando ellos estaban allí en el mar que se estaban hundiendo que Él se les aparece y le dice, ustedes no entienden? ¿Tienen sus corazones duros? Dice el versículo 18. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ¿no recordáis cuando partí cuántos panes? 5 panes para ¿cuántas personas? Para 5,000. Sigue conmigo ahora para que entiendas este gran mensaje. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Y qué le dijeron ellos? ¿Cuántas cestas recogieron? 12. ¿Y cuántos? Y dice, y cuando repartiste los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? ¿Y qué le dijeron ellos? 7, versículo 21. Y les dijo, ¿cómo es que aún qué cosa? No entiende. Está más claro qué cosa que el agua. Claro, para nosotros hoy día, que tenemos una mentalidad un poquitico más abierta. Pero para un judío, ellos aún no entendían y Jesucristo les sigue diciendo, el pan, el pan, el pan. Y ellos están todavía perdidos completamente. Ellos no han entendido. Y noten que salen de esta discusión con Jesús, que Jesús le dice, ¿cuánto sobró en los 5,000? 12. ¿Cuánto sobró en los 4,000? 7. Y aún no entienden. No me han visto bendecir el pan, no me han visto repartirlo para todos, no han visto, no han entendido que la salvación es para todo el mundo. Y tristemente, los discípulos todavía no habían entendido nada. Ahora, ¿cuándo es que ellos entienden toda esa lección que Jesús les estaba dando? Tenemos que ir a Marcos 14. Versículo 22. Están ellos en el aposento alto. Verso 22 dice, mientras comían, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús con el pan? No, lo tomó. ¿Qué él hizo en la multiplicación de los 5,000? Lo primero que hace es ¿qué cosa? Tomar el pan. ¿Qué más hizo Jesús? Lo bendijo. ¿Qué él hizo en la multiplicación de los 4,000 y los 5,000? Lo bendijo y dio gracias. ¿Qué también hizo él? Lo partió. Aquí también lo hizo y les dio. Les dijo, tomad, ¿qué cosa?
Este es mi cuerpo. Y ahora es que los discípulos dicen, wow, Jesús, ahora es que entendemos. El pan, los milagros, todo lo que sobró, todo lo que está sucediendo, todo lo que está sobrando, todos esos números, encontramos ahora el sentido. Jesucristo, gracias porque tú eres el pan de vida. Y hay pan para todos. Querido hermano, el pan de vida llamado Cristo Jesús es para todos. Pero a veces nosotros clasificamos y decimos, sí, el pan de vida que es Jesús es para ti porque te vistes bien, andas correctamente, te comportas correctamente y no es para el otro. Querido hermano, es bueno vestirse correctamente, hablar correctamente, todo esto es bueno. Pero como cristianos tenemos que entender el concepto que Jesucristo vino a dar su vida, su cuerpo, símbolo del pan, por toda la humanidad. Así que si llega una visita a la iglesia, si hay alguien aquí que no es bautizado y quiere participar, hoy es el día de que tú participes y aceptes a Jesús en tu corazón como el pan de vida. El pan que descendió del cielo para transformar tu vida. El pan que vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario. El cual su cuerpo, símbolo del pan, fue partido para que todos nosotros podamos alcanzar salvación y vida eterna. Por eso, hermano, cada vez que hay Santa Cena, participe. Porque cuando usted participe y come de este pan, no es que Cristo sea el pan literalmente, pero es símbolo de ese pan que un día vino a ser partido por ti y por mí. La gloria sea a nuestro Dios. Que en esta mañana hayamos podido comprender que cuando se sirve la mesa del Señor, hay pan para todos. Y cuando comemos del pan y tomamos el vino, anunciamos la muerte del Señor en el presente. En el pasado recordamos que un día murió con nosotros y también futuro. Porque esto lo debemos hacer como un recordatorio hasta que Él regrese y estemos cenando con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos. Ahora, querida iglesia, que en este año tú puedas terminar limpio de falta, limpio de pecado, porque haya sido quebrantado por el pan que descendió del cielo, llamado Cristo Jesús. Mi esposa va a pasar y va a cantar un himno titulado Por la vía dolorosa. Y mi deseo es que en esta mañana, antes de pasar a la cena del Señor, tú recuerdes un poquitico que Jesucristo atravesó por la vida dolorosa. Su cuerpo fue partido como es partido el pan. Pero gracias porque al ser partido su cuerpo, Él trajo bendición a todas las naciones. Nosotros merecíamos la muerte, pero por el sacrificio de Cristo merecemos vida eterna en su santo y bendito nombre. Que el pan del cielo descienda hoy sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tus amigos, sobre todos los presentes y que tú puedas ser bendito desde hoy y por toda la eternidad.